Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a ti y a todas las personas que nos están viendo en esta mañana a un encuentro con Jesús. Para mí es un gusto poder estar aquí esta mañana de nuevo con ustedes. Y quiero recordarte que estamos aquí los días martes y jueves con nuestro programa Un Encuentro con Jesús a las 9 de la mañana para que tú te puedas unir todos los martes y todos los jueves y también puedas invitar a las demás personas a que se unan, puedas compartir nuestras publicaciones y así seamos más los que nos unamos a las 9 de la mañana los días martes y jueves. Y en esta mañana te invito a que cantemos juntos el himno número 34 en momentos así. Vamos a cantarlo. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi En esta mañana nos acompaña el pastor Salomón Santillanes desde el distrito El Fuerte con el tema Más allá del perdón. Así es que te invito para que te prepares en esta mañana y podamos escuchar la voz del Señor mediante el pastor Salomón Santillanes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a su serie Encuentros. Antes de comenzar con nuestra reflexión, los voy a invitar a que podamos inclinar el rostro para hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por poder estar en este lugar a través de diferentes plataformas transmitiendo este tema de encuentros. Queremos invitarte a que puedas estar en cada hogar presente a la hora de estudiar tu palabra. Acompáñanos, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un tema muy interesante y muy importante para cada uno de nosotros. Es un tema, como bien lo hemos mencionado, de un encuentro con Jesús, de una persona que tuvo un encuentro con Él. Y en esta mañana espero que a través de esta historia nos podamos sentir identificados y podamos encontrar ese encuentro. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo número 8, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir entonces al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Y aquí aparece este encuentro al que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndole en medio, le dijeron. Vamos a detenernos un poquito aquí, hermanos. Vamos a poner un poquito el contexto de lo que estaba pasando. Primeramente, el pasaje de San Juan 8 me dice que Jesús estaba tranquilo, estaba feliz. Él había ido por la mañana, vamos a imaginar que a orar con su Padre, a tener ese encuentro personal con Él. Y después de venir del Monte de los Olivos, Él se está dirigiendo al templo para orar, para enseñar a la gente. Y en esa enseñanza vienen los fariseos. Si recapitulamos un poquito hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ya había un conflicto entre los fariseos y Jesús. Los fariseos querían arrestar a Jesús, pero no tenían pruebas, no tenían cómo poder arrestarlo, y entonces necesitaban un conflicto para poder llegar a él. Y se presentó esta mujer, ese conflicto, esa carnada, pensando ellos, que necesitaban para poder arrestarlo,
para poder arrestar a Jesús. Pero no se imaginaban lo que iba a pasar en este lugar, en esa plaza, ahí en el templo. Y sigue diciendo entonces el texto, en el mismo capítulo 8, versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos manda que la apedreemos a tales mujeres. Y viene la pregunta, versículo 5. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Veámoslo de este punto. Si Jesús decía, pues hay que matarla, van a decir, oye, ¿y lo que predicas? Lo que estás diciendo, sanando, cuidando el alma, pues no tiene sentido con lo que estás ahora por dar ese decreto. Pero si decía, no, pues no, hay que perdonarla, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? Predicando. Había un problema allí. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés iba a ir en contra de esa ley. Se daban cuenta cómo ellos pensaban que esa carnada estaba puesta, estaba lista. Pero miren, vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a ir ahora con la mujer. La mujer todos sabemos y hemos estudiado la Biblia y sabemos que esta mujer es María Magdalena. Una mujer que había sufrido mucho, que había ido de hogar en hogar, de hombre entre hombre, tristemente maltratada, usada, despreciada, humillada. Ahora imagínense la escena de esta persona, de esta mujer que estaba siendo llevada ante Jesús. Y no solamente Jesús estaba en ese lugar, estaba toda una multitud reunida acusándola y diciéndole, mira, tú y tú, y apuntándola con el dedo. ¿Saben cómo se sentía esa mujer? Avergonzada. Se sentía la peor basura. Es muy triste, es muy desagradable ver cómo a mi alrededor hay mucha gente que me apunta cuando me equivoco, cuando fallo. Pero observemos lo siguiente, Jesús no la miraba, Jesús no la observaba, Jesús estaba mirando hacia el suelo. Porque hermanos, una de las formas de yo poder guardar respeto a las personas que están pasando por una situación similar es que yo tengo que mantener el orden, es que yo tengo que ser respetuoso con las personas que tristemente están pasando tal vez por una vergüenza como tal. Y es lo que Jesús estaba tratando de simpatizar con esta mujer. Ahora bien, los fariseos estaban listos para saber qué iba a decir Jesús, para saber cuál iba a ser la decisión que iba a tomar. Le pusieron dos opciones. ¿Qué hacemos? Y sabían que si tomaban una de las dos opciones, habría un error. Y era la carnada perfecta para arrestarlo. Pero fíjense, hay algo bien importante y bien interesante que en la misma escritura, un poquito ayudándonos con el comentario bíblico, nos presenta este texto. Y nos dice, miren, había dos cosas muy importantes, dos cosas que estaban escapando de ahí de los fariseos, dos puntos que estaban a favor de Jesús. ¿Cuáles eran esos dos puntos? En primer lugar, hermanos, todos sabemos que para que se cometa un adulterio, el adulterio no es de una persona, es de dos personas. Y cuando se comete una falta como tal, esas dos personas necesitan ser enjuiciadas. Pero en la historia no vemos al hombre, no vemos al esposo, no vemos a la persona con la que esta mujer había cometido ese acto. ¿Y por qué estaban acusándola solamente a ella? Ahora, la segunda asunto que se miraba aquí era que la única persona que podía acusar a esta mujer era el esposo. La única persona que podía llevarla ante ese juicio que se estaban acusando, ante el Sanedrín, era el esposo. Era la esposa de los acusados y no se miraba tampoco a nadie en ese lugar. Entonces Jesús, hermanos, con estas dos simples interrogantes que podemos ver aquí, Él podía simplemente decirles, miren, aquí esto es una farsa. Esto que ustedes están aquí haciendo es mentira. Todo esto está planeado. Pero Jesús, hermanos, es como lo dice la Biblia. Dios es amor.
Y él no iba a defender un precepto, él no iba a defender una ley, él no iba a defender una orden, él iba a defender a una persona, a un ser vivo, a alguien que en ese momento estaba sufriendo, estaba mal, estaba triste, avergonzada, humillada, y no iba a hacerlo de la forma fácil. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo el texto en San Juan. Vamos a ir ahora al versículo 6. Dice, entonces decían, probándolo, para tener de qué acusarlo, lo que veníamos diciendo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Es interesante ver, hermanos, cómo los seres humanos, y vamos a contarnos todos, hasta nosotros los pastores nos incluimos, es muy fácil en la humanidad, a nuestro alrededor, poder ver las faltas, poder ver los defectos, poder ver los errores de cada persona, de cada ser humano, pero a veces, a manera personal, el mío, mis errores, mis faltas, ¿dónde están? ¿Cómo las puedo ver? ¿Cómo las puedo observar? ¿Por qué me resulta más fácil ver las de otros que las mías? Porque es tristemente lo que el pecado hace en nosotros. Porque es tristemente lo que esta maldad en el mundo en el que vivimos hace. Y es muy fácil entonces ver las faltas de los demás. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Hace algunos años encontré una frase en las redes sociales que me llamó mucho la atención y se las comparto. Dice, no juzgues a los demás porque pecan diferente que tú. Así de simple. A veces nos sentimos mal y juzgamos y tal vez hasta chismeamos con los demás compañeros de los pecados de otras personas. Pero ¿quién te juzga o quién te dice de los tuyos? Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a los fariseos. Oigan, tranquilos. A ver, y comenzó a escribir. Y a veces yo quiero que te pongas a imaginar, que te pongas a pensar un poquito en qué tal vez habrá escrito Jesús. En qué tal vez habrá escrito en el polvo, en la tierra de ese lugar. Tal vez puso una fecha, tal vez puso una palabra, tal vez puso exactamente el pecado. ¿De quién? De los que estaban acusando a la mujer. Y entonces fíjense lo que dice, versículo número 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, asustados por su condición, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Fíjense esta escena y esta parte, hermanos. Sin duda alguna, todo lo que estábamos mirando en esta escena era una trampa que los mismos fariseos habían planeado, habían organizado. Miren, ustedes van, nosotros la encontramos y la llevamos y entonces él va a decidir y ya lo arrestamos. Todo era un plan de ellos. Pero lo que ellos no sabían, lo que ellos no se imaginaban, es que esa trampa, ese plan, iba a servir para darle salvación a María, para darle esperanza, para darle consuelo, para darle fe, fortaleza en ese momento, y para que se encontrara y tuviera un encuentro con Cristo Jesús. Entonces, estaba hecho el plan, estaba hecho todo y se estaba aparentemente todo fluyendo con normalidad como ellos lo habían planeado. Pero llega el punto de tomar esa decisión, de decir, a ver, ¿cuál de las dos decisiones toma Jesús? Pero Jesús no toma ninguna de las dos. Él defiende a la mujer, Él defiende a la persona, como te defiende a ti y a mí cada día.
cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando intentamos cada día encontrarnos con Él. Y a veces en el mundo en el que nos encontramos, de altibajos, de bipolaridad, de cosas que nos pasan, de problemas, dificultades que suceden, nos equivocamos y nos alejamos de Jesús. Él nos busca y desea encontrarse con nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Los que la acusaron, después de ver lo que estaba pasando, lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, ¿qué pasó? Se asustaron. ¿Por qué? Porque es muy desagradable, muy triste que nosotros estemos acusando y acusando. Y llega alguien y nos dice, oye, pero tú hiciste esto, y esto, y esto. ¿Qué pasa? A veces, como decimos la frase coloquial, a veces la cara se nos cae de vergüenza. ¿Por qué? Porque llega la verdad. Porque a veces estamos criticando y viendo los errores de los demás, pero también yo tengo errores, pero también yo me equivoco. Y a veces cuando alguien nos dice esa verdad, nos duele, nos sentimos humillados también. Pero ¿qué estaba haciendo yo tal vez con esa persona, con ese familiar, con ese hermano, con ese amigo? Exactamente lo mismo. Entonces, observemos lo siguiente, hermanos. Veamos cómo estos hombres, después de sentirse avergonzados, después de sentirse mal por las verdades que estaban diciéndoles, se fueron, salieron. ¿Y qué pasó? Dejaron sus piedras y se fueron corriendo. Dice la Escritura, desde el más viejito hasta el más joven. Todos se fueron. ¿Quiénes se quedaron en la plaza? ¿Quiénes se quedaron en ese lugar? Solamente Jesús y María Magdalena. Y observemos esta parte que es como el clímax de todo este encuentro con Jesús, de toda esta historia tan hermosa, hermanos. Observemos lo siguiente, nos quedamos en el 10. Dice el 10, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces la mujer, ninguno te condena. Ella dijo entonces, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es algo maravilloso, hermanos. Como esta mujer que al principio de este encuentro, de este suceso, acontecimiento, estaba en el suelo, tal vez mal vestida, avergonzada, con frío, confundida por todo lo que estaba pasando. En el desenlace de esta historia, al final, nos presenta a otra mujer. A una mujer que entendía, que sabía, que se sentía perdonada, que se sentía con una nueva oportunidad, con una esperanza en Cristo Jesús. Y veamos lo del siguiente punto. Esta mujer, sin duda alguna, había fracasado en muchos aspectos. En muchos aspectos de su vida, tal vez no había tomado las mejores decisiones. Tal vez se había equivocado. Y entonces, con el trato de los hombres, con el trato de las demás personas, el vete le sonaba. El vete de aquí le sonaba. El tal vez no peques más que le decía Jesús, también sonaba en su corazón cuando tal vez familia, tal vez amigos, los mismos fariseos que le decían no peques, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero hermanos, la palabra que le dice Jesús, ni yo te condeno, eso jamás lo había escuchado. Eso nunca nadie se lo había dicho, porque por primera vez en su vida estaba con alguien que no la codiciaba, que no la juzgaba, que la entendía, que comprendía su situación y que deseaba ayudarla y darle otra oportunidad. Tal vez eso es exactamente, hermanos, lo que tendremos que hacer nosotros con las personas que me rodean. No juzgarlas, no criticarlas, no buscar lo malo de ellas, sino lo bueno. Y eso, hermanos, lo vamos a encontrar solamente si nos encontramos con Cristo Jesús. Si tenemos esa reunión especial cada día con Cristo Jesús. Y para ello necesito encontrar ese horario, ese día constante para que mi relación y mi encuentro con Dios sea más estrecho, más sincero, y que al yo tener este encuentro con Él, pueda ser esa luz que Él desea que yo sea. Pueda ser ese hombre, esa mujer que Él desea que yo pueda ser bajo su voluntad y sus cuidados.
Ahora fíjense lo siguiente, esa mujer, hermanos, al principio de la historia llegó, yo creo que a empujones, arrastrándola, y ahora, después de que Jesús le dice estas palabras, yo creo que se va feliz, yo creo que se va contenta, muy feliz de poder tener esta oportunidad, de poder salir de esa vergüenza a una nueva esperanza, a una nueva oportunidad en su vida. Y entonces, al ir caminando hacia su hogar, hacia su casa, ella se va contenta, feliz, porque sabía que había encontrado a ese Mesías, a ese Salvador que tanto buscaba, porque también sabía que por muchos años había buscado una felicidad en cosas vanas, en cosas donde no hay felicidad, y ahora la había encontrado. Ahora se sentía feliz, se sentía plena, y ahora se sentía total para poder comenzar una nueva vida al lado de Cristo Jesús. Fíjense esta parte de la historia y con esto vamos a ir terminando y cerrando esta reflexión de encuentros con Jesús. Sin duda alguna, hermanos, el amor es uno de los valores y es uno de los sucesos más importantes que los seres humanos podemos tener. Quiero contarte una historia. Hace algunos años la escuché y la estudié. En una universidad se hizo un estudio de todos los estudiantes. En este estudio consistía en que algunos estudiantes del nivel preparatoria no terminaban su preparatoria y siempre salían antes de terminar y por ende tampoco terminaban su universidad. Jamás eran profesionistas, jamás llegaban a hacer algo. Entonces un psicólogo de la universidad hizo este estudio de por qué pasaba esto con estos jóvenes. Y se dio cuenta de que cada uno de estos jóvenes vivía en lugares marginados, vivía en lugares de delincuencia, de pandillas, de cosas no muy buenas para ellos, un ambiente no muy bueno. Entonces al ver ese estudio lo dejó así, no lo terminó, no puso una conclusión y no lo terminó. Entonces al pasar algunos años, otra persona, otro psicólogo, encontró esas hojas y las pudo ver y miró el estudio y entonces, ¿por qué este estudio no se terminó? Y comenzó a investigar, comenzó a ver por qué estos jóvenes, ¿qué estaba pasando con ellos? Entonces él al comenzar a investigar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que cada uno de estos jóvenes ya no vivía en esa dirección, sino que vivía en una parte mejor, con un ambiente más tranquilo, una seguridad en la colonia, en el lugar donde él vivía, en la residencia. Entonces él se decía, ¿por qué? Y no solo eso, sino que el informe decía que estos estudiantes no estudiaban en la universidad, pero todos los estudiantes habían estudiado en la universidad. Habían llegado a tener una licenciatura. Eran abogados, doctores, maestros, contadores y algunos más psicólogos. Entonces él decía, ¿por qué cambió el estudio? ¿Por qué este estudio está mal? ¿Qué pasó con los jóvenes? Entonces este maestro necesitaba saber qué estaba pasando, una explicación para ver lo que sucedía. Y entonces comenzó a investigar, comenzó a ver, y él entrevistó a cada joven, los buscó a cada uno de ellos y los encontró. Y la respuesta de cada muchacho fue exactamente la misma. Es que hubo una maestra. Es que tuvimos una maestra especial, única, decían. Y entonces el profesor dijo, ¿qué maestra? ¿Dónde está esa maestra? Necesito verla, preguntarle qué hizo. Entonces encontró a la maestra ya en una edad muy avanzada, todavía viva, e hizo una cita con ella y la pudo entrevistar. Y entonces, al entrevistarla y al preguntarle, oiga, mire, hice este estudio y quedó inconcluso, y explicó todo lo que él estaba haciendo. ¿Qué hizo con ellos? ¿Cuál fue el secreto? Dígamelo, por favor. Y entonces la maestra dijo estas simples palabras, hermanos. Es que yo amaba a esos jóvenes. Yo amaba a mis alumnos. Y nos damos cuenta cómo, hermanos, el amor es una fuente poderosa. Es algo vital para nosotros. Es algo vital para los seres humanos. No nos imaginamos nosotros todo lo que el amor puede hacer en las personas.
todo lo que el amor puede transformar a cada una de las personas que nos rodean. Y es lo que Jesús quiso explicarnos en esta historia, que más allá del perdón, que más allá de todo lo que podamos hacer, el amor debe de estar siempre presente en mi corazón. Mirar a las personas siempre con amor, con el afán de salvarlas, de encontrar esa felicidad que yo ya encontré y poderla compartir con ellas. Quiero terminar esta reflexión con esta cita que me pareció muy interesante y muy importante para este tema, que es en el deseado de todas las gentes, y dice lo siguiente: el amor cristiano es lento en censura, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies con ella. Hermanos, ese es el amor cristiano. Ese ejemplo nos ha dejado Jesús. Sin duda alguna, lo mejor que yo puedo hacer es tomar esta historia y hacerla mía. Hacer que yo pueda tomar también esos pasos. Hacer que yo también pueda amar a esas personas que tal vez se han equivocado. Que Dios pueda bendecirte en esta hermosa mañana. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por esta maravillosa palabra, por este ejemplo que nos has dejado de amor, de que debemos amarnos unos a otros, de que debemos respetarnos, Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer para predicar tu evangelio. Quédate siempre con nosotros, bendice a cada persona que pudo ver esta transmisión y también a cada familia, Señor. Cuídanos pues y protégenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa, Encuentros con Jesús. Hasta la próxima. Le agradecemos al pastor Salomón Santillanes por el mensaje que tuvo a bien compartir en esta mañana con nosotros, y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Adventistas de Sinaloa y le des like a nuestra página en Facebook, también Adventistas de Sinaloa, y la puedas compartir con las demás personas, con tus amigos, aunque no todos sean de aquí de Sinaloa, pero que más personas se puedan unir a nuestras páginas para que juntos podamos disfrutar del contenido de los días martes y jueves, que nos estamos conectando a las 9 de la mañana con un encuentro con Jesús, y los sábados tenemos nuestras diferentes programaciones a lo largo del día sábado, así es que puedas invitar a tus amigos, a tus familiares, para que se puedan unir a nuestras páginas. Y nos vemos el próximo día con un encuentro con Jesús.